Nosotros le damos los buenos días a ustedes que se van conectando con nuestra transmisión. Con esa energía positiva, nosotros hacemos la transición a un tema de interés y tiene que ver con el Alzheimer. ¿Cuántas veces hemos olvidado cosas rutinarias y que estábamos haciendo y nos detenemos a pensar, bueno, ¿a qué vine yo a la cocina o a qué vine yo a la habitación? ¿Estaría esto relacionado con este trastorno que tiene que ver con la pérdida de la memoria y con el tiempo, con la habilidad de hacer tareas sencillas? Para eso tenemos hoy como invitada a la doctora María Luisa de Aldana. Ella es psiquiatra con PhD en psicología y jefa del servicio de psiquiatría del Hospital Vargas. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días y muy feliz de estar con ustedes porque esto es un tema que, bueno, día a día va a consulta y que no solamente afecta al paciente, afecta a los familiares y que, bueno, que estamos viendo que está incrementando cada vez más. Doctora, ¿qué es el Alzheimer y sobre todo cómo aprender a identificar los síntomas? Porque muchas veces tenemos olvidos en nuestro día a día y no sabemos si es porque estamos con tantas cosas en la mente que como que olvidamos las actividades rutinarias que estamos haciendo en el momento. Exacto, puede haber algún problema de atención, lo normal que podemos tener nosotros, tú como periodista, uno como médico, que bueno, que estamos con tanto trabajo que se nos olvidan las cosas y dejamos de perder la atención en algo. Entonces empezamos a olvidar las llaves, dejé las llaves dentro del carro, dejé la cartera, y a veces puede ser porque tenemos mucho, pero mucho incremento de trabajo, como un síndrome del trabajador quemado, que olvidamos todo. Pero ¿qué pasa? Cuando es el Alzheimer, hay una acumulación de una proteína que no debe estar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una degeneración total de lo que son las neuronas y las células cerebrales. Entonces empezamos a tener olvidos mucho más frecuentes. He tenido mayormente pacientes que me dicen, o los familiares que me dicen, doctora, mi mamá está guardando el aceite del motor que yo tenía en el garaje, ahora en la nevera. He visto que mi mamá antes era más social y ahora no quiere salir de la casa. He notado que mi mamá pues empieza a llamar a mis tías de una manera que no es normal, y ahí es donde uno dice, esto está cambiando. Hay familiares que te dicen, no, pero es que ella era así, es que eso era normal, y mayormente no es así. Entonces, cuando vamos a ver, hay una patología y hay un deterioro neurocognitivo, como lo dice el DSM-5, que es el de los criterios diagnósticos que tenemos, que utilizamos los psiquiatras y los psicólogos. Entonces, cuando tenemos toda esta serie de criterios entre neurólogos, psiquiatras, psicólogos y terapeutas ocupacionales, tenemos que empezar a trabajar. Mayormente el diagnóstico lo hace el neurólogo y luego se queda con el psiquiatra, porque el psiquiatra es el que debe medicar a lo largo de la vida cómo va conductualmente, porque estos pacientes puede ser que a la hora de darle el diagnóstico y los familiares están ahí, otros empiezan a ser más agresivos, otros pueden deprimirse, tienen muchas manifestaciones clínicas diferentes, pero siempre que van de la mano con la patología. Doctora, ¿cómo los familiares, por ejemplo, podemos identificar si ese cambio de conducta está relacionado con el proceso propio de la senilidad o si es un rasgo relacionado con el Alzheimer? Claro, como lo dije al principio, siempre buscar por ejemplo, los antecedentes premórbidos. ¿Cuáles son los antecedentes premórbidos? Cuando uno hace una historia psiquiátrica, ¿cómo era el paciente anteriormente? ¿Tenía estos problemas? ¿Hay antecedentes de Alzheimer en familia? Eso es muy importante. Entonces, cuando empezamos a denotar que nuestro familiar está haciendo cosas como, por ejemplo, mira, tú no me has dado de comer, y tú le dices, mamá, pero me acabas de dar de comer. Eso le pasa mucho a mis pacientes, y el paciente se siente que no me has dado de comer. Entonces ahí es donde debemos buscar, mayormente cuando empiezan estas manifestaciones, a buscar un especialista, porque ¿qué va a pasar? El cuidador, ya sea el cuidador primario y el cuidador secundario, el cuidador primario como el familiar o el enfermero, ¿qué va a suceder? Que va a decir, aquí está pasando algo, porque mi mamá está así o porque esta señora está así, y es donde tenemos que buscar la ayuda necesaria. También pasa muchísimo este tipo de pacientes que a veces tienden a mentir muchísimo porque no tienen la coherencia, no tienen, por decir, la conciencia de decir o la racionalidad de decir sí, es así, no, porque están perdidos totalmente en ese sentido. Tanto en la parte, mira, hay pruebas en el área de psiquiatría y psicología donde nosotros evaluamos la parte
de la orientación, la parte de que tú le preguntas al paciente qué día es hoy. Y he tenido en consulta que te dicen, estamos en 1950. Y claro, tú te quedas así, wow. Y el familiar es el que a veces está al lado y llora, sufre, porque mi mamá ahora me mira con ojos de rencor cuando realmente mi mamá era dulce conmigo. No se sienta mal porque mayormente cuando hay esta patología, el paciente cambia y él no es así mayormente, es porque la patología lo ha llevado a esta situación. Si el Alzheimer es una enfermedad hereditaria, qué pueden hacer los familiares para evitarla o de alguna manera prevenirla? Bueno, muy importante. Y creo que ustedes han tenido la oportunidad de tener a mi esposo Gilberto aquí, que siempre les ha hablado de hábitos saludables. Y una de las cosas importantes aquí es empezar a cuidarnos desde jóvenes, desde 20, 30, 40 y 50 años, empezar a hacer ejercicio. Yo siempre he dicho como psiquiatra, una de las cosas que a mí me gusta es no indicar medicamentos que generen adicción, sino que también complementarlo con el ejercicio. Una de las cosas importantes es que tú con el ejercicio ayudas a tener serotonina y la serotonina te ayuda a tener un estado de bienestar mucho mejor. Y en cuanto hay artículos de investigación donde te dice que el caminar te ayuda a pensar muchísimo mejor. Todo lo que son alimentos de color verde que tiene triptofano, que viene del origen de la serotonina, la serotonina mayormente, si no nos entendemos, es aquella emoción que, por ejemplo, cuando nos enamoramos, vemos a alguien que nos gusta o vemos un perrito, eso es lo que generamos un estado de bienestar. Igual pasa aquí, si nosotros empezamos a tener estos hábitos saludables en cuanto a alimentarnos bien, por ejemplo, verduras de color verde, un cambur te puede ayudar a dormir mucho mejor. Por ejemplo, en estos pacientes con Alzheimer, ¿qué pasa? Que mayormente no duermen. Entonces, quien se cansa más es el familiar de haberlo cuidado toda la noche. Claro. Entonces, siempre es bueno tener un hábito de ejercicio para que estos pacientes lleguen cansados a casa y puedan dormir mucho mejor y el familiar también. Otra de las cosas importantes, ser muy organizado, tener una agenda, una pequeña agenda donde, por ejemplo, si yo estoy viendo que estoy empezando a tener algunos problemas de olvido porque estoy trabajando o porque tengo una situación muy estresante ahorita en mi vida, porque puede pasar, se me pueden olvidar las cosas, tener una buena agenda. Es todo eso, es tener el ejercicio, una buena alimentación, una buena agenda y toda la organización necesaria que nosotros necesitamos para poder tener una vida que, bueno, de decir, no me va a dar Alzheimer, pero sí de tener un cuidado mucho mejor. Doctora, ¿cómo se le puede brindar calidad de vida desde el punto de vista emocional a un paciente con Alzheimer cuando tienen esos momentos de lucidez para que no se depriman cuando ven cómo ha avanzado la enfermedad? Bueno, como psiquiatra para mí es muy bonito trabajar esto porque, fíjate, ellos llegan a la consulta y se recuerdan de algunas cosas, pero ¿cómo mantenerlos? Ellos vuelven a ser como unos niños, vamos a decirlo así. Y siempre hay que estar pendiente en la atención entre el psiquiatra y el psicólogo, de mantenerlos, ver cuál es la medicación que ellos pueden tomar, ver una medicación que no les genere dependencia ni adicción y que ellos no se puedan sentir dopados, que ellos puedan ser útiles. Una de las cosas importantes que yo digo que puede mantener al paciente con Alzheimer es siempre preguntarle, mira, ¿qué hora es? Y para él discrimine hasta la hora. Mira, ¿qué día es hoy? Tener un calendario cerca y rayarlo y estar pendiente, la sopa de letra, todos estos juegos de memoria. Yo siempre le digo, para mantener ese estado emocional, juega memoria con tus nietos para que tengas actividad. Y no solamente eso, hay algo muy bonito y muy importante que se hace mucho en consulta y que ellos me dicen que se sienten muy bien con eso, revisando los álbumes de fotos de la familia. Aunque ahora las fotos son diferentes en computadora, pero anteriormente los abuelitos tenían álbum y entonces el recuerdo, no solamente me ha pasado que me llevan los álbumes de fotos al consultorio y tú ves que hay ciertas cosas que sí recuerdan y son felices en el momento que lo dicen. Doctora, ¿cómo ha avanzado el tratamiento para el Alzheimer? Porque recientemente vi esta noticia donde la FDA aprobó un medicamento para retrasar el deterioro cognitivo en los pacientes con Alzheimer en los primeros estados de la enfermedad, pero con muchos efectos secundarios. Sí, eso es lo malo, como otros tipos de tratamiento y otros tipos de situaciones o condiciones, pero sí, retrasa bastante el deterioro neurocognitivo y ayuda a que la persona pueda estar más tranquila por un largo tiempo, pero actualmente, si lo vamos a ver desde Venezuela,
Venezuela todavía no hemos tenido la oportunidad de tener ese medicamento. Hace poco estuve conversando con un neurólogo que también fue entrevistado y me decía, es que todavía no va a llegar, pero sí tiene altos, por decir, altos efectos en cuanto a la parte secundaria. Entonces, eso es una de las cosas que como médico tenemos que cuidar, desde mandar dosis bajas hasta mandar una dosis alta. Siempre como psiquiatra yo recomiendo que cuando indico un tratamiento, siempre lo hago de dosis baja, hasta que el paciente progresivamente vamos viendo cuál es su dosis necesaria. Pero mayormente vamos a tener fe de que esto pueda llegar y que, bueno, podamos luchar con esos efectos secundarios que sí se pudiese llevar mejor una patología como el Alzheimer. Veía las cifras o las estadísticas recientes, doctora, y por lo menos aquí en Estados Unidos, 6 millones de estadounidenses tienen Alzheimer en este momento. ¿Se maneja alguna cifra en Venezuela? ¿Tienen ustedes algún seguimiento de estos casos? Bueno, actualmente no han dicho ninguna estadística, pero lo que te puedo decir que va a mi consulta, sí, es severa. Y en cuanto a la parte que yo estoy encargada del servicio de psiquiatría del Hospital Vargas, soy la jefa, va muchos viejitos con sus todo lo que son sus familiares, sus cuidadores, pidiendo ayuda. O sea, eso es algo, de decirte una cifra así, no hemos tenido reporte, pero lo que va al servicio de psiquiatría del Hospital Vargas es muchísimo, muchísimo. Doctora, ¿qué factores pudiesen tener una incidencia en que la persona desarrolle el Alzheimer? Bueno, incidencias de que desarrolla el Alzheimer, sí. Por eso yo digo que hay que tener un cuidado previo, ¿no? En cuanto a la parte de la alimentación, pero si está esa incidencia y ese antecedente familiar, ahí hay que tener mucho más cuidado. Por eso también el uso de ácido fólico, de protección neuronal, se está indicando mucho. A veces te va un paciente con depresión, pero también indicamos todo lo que es ácido fólico como protección neuronal. Ahorita se está utilizando muchísimo todo lo que es el omega 3 para todo lo que es el cortisol. Y sabes que el cortisol hace mucho daño y el cortisol tiene a revestir todas estas enfermedades y hace una alteración muchísimo más grave. De incidencia, muchísimas. Por eso es que tenemos que tener el mayor cuidado desde, bueno, desde jóvenes. O sea, es decir, de 30, 40 años, que todavía somos adultos jóvenes, adultos que podemos cuidarnos y evitar este tipo de situaciones. Es decir, que si una persona no tiene en su familia, por ejemplo, pacientes con Alzheimer como antecedente, el hecho de que viva una vida con demasiado estrés puede ser desencadenante de este padecimiento del Alzheimer. ¿Pudiese ser? Muchísimo, muchísimo, sí. Por ejemplo, también se ha demostrado estudios y artículos de investigación que un duelo, sin yo tener la necesidad de un papá y una mamá que tuvo Alzheimer, yo por no vivir, por vivir un duelo que me ha causado muchísimo daño, esto me puede crear a futuro un deterioro neurocognitivo, problemas económicos, todo lo que sea estresante y avasallante para todos nosotros puede causarnos un deterioro letal y la memoria se daña muchísimo. O sea, eso es algo que, por eso yo digo, una de las cosas que tenemos que preservar muchísimo es, mira, y nuestro segundo cerebro, que es el estómago, por la microbiota. Por eso digo que todo lo que comemos es todo lo que somos. Así es, doctora. Y ya para finalizar, algunas recomendaciones, sobre todo para la familia que vive tan de cerca el cansancio físico, el cansancio mental y además el dolor de ver al ser querido pasar por todo ese proceso degenerativo del Alzheimer. Bueno, mi primera recomendación, vaya al psiquiatra, vaya a su neurólogo en su control. Es súper necesario ir al psicólogo. El psicólogo es el que te va a dar la mano y te va a brindar todo ese tipo de orientación y de herramientas que tú vas a tener al lado de ese paciente. Si ese paciente lo mira, porque me pasa mucho en consulta y tengo que decirlo, si ese paciente te mira ahora de una manera, es que ahora tiene una condición que lamentándolo mucho lo hace ver así. Pero esa cara bonita que tenía anteriormente del Alzheimer hay que guardarla en un sitio porque ya posiblemente ya no esté en lo que le quede de vida. Pero sí, mayormente busquen ayuda en cuanto a todos los especialistas para usted pueda descansar, porque ¿qué pasa? También hay algo muy importante aquí que no lo hemos nombrado, el síndrome del cuidador. Estos cuidadores se cansan Es y no tienen agotador. vida propia, están todo el Así es. tiempo pendientes del paciente. Y, por ejemplo,
al no tener vida propia, yo tengo muchos cuidadores que me van a consulta, tienen hijos, tienen casa, igualmente abandonan sus casas, abandonan los hijos, o sea, nada más se dedican exclusivamente a la persona. Por eso digo, busquen la ayuda y una organización desde que seamos jóvenes para que esto más adelante no pueda, por decir, alterar nuestro estado de vida. Doctora, el poder de la música para las personas que tienen Alzheimer, ¿cómo reaccionan ellos ante la música? Tengo el caso de unos tíos que ambos tenían esta enfermedad y se ponían muy felices y disfrutaban mucho cuando escuchaban la música de su época. Sí, la música se recomienda muchísimo, primero porque cuando tú escuchas la música te genera placer y ahí se aumenta todo lo que es la dopamina y la serotonina, como acabamos de decir. Pero siempre a todos estos abuelitos que sufren de esta patología, siempre les encanta oír música porque hay un recuerdo donde tú y yo bailábamos como pareja o yo bailaba esto cuando era joven. Yo tenía una paciente que me decía que al solo oír una canción ella se sentía viva y luego se apagaba. O sea, era como que tú la veías, doctora, me gusta esta canción, y ella iba a la consulta y la familiar me la ponía en el consultorio y ella hasta bailaba, pero después se apagaba. Era algo impresionante porque la música te puede llevar a otro, por decir, a otra parte emocional donde ellos son otros, donde ellos viven, pero después se apaga la lucecita. Doctora, ¿qué organizaciones o instituciones existen en Venezuela que puedan prestarle un acompañamiento, una asesoría a los pacientes y sobre todo a las familias de las personas con Alzheimer? Bueno, mayormente los hospitales a veces, por ejemplo, los que tienen servicio de neurología, de psiquiatría, dan apoyo. Les dicen al familiar, porque a veces el familiar no quiere ir a la consulta, porque te dice, ir al psiquiatra es de loco, yo no estoy loco. O sea, no, 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 yo no voy a entrar para allá. Sí. Entonces, mayormente uno tiene que ver cómo negocia con el paciente, o a veces los llevan engañados, pero hasta que se sienten bien en el servicio. Hay otras fundaciones que tengo entendido que también están vigentes y trabajan con ellos a través de donaciones, creo que les dan almuerzo durante el día y eso. Pero sí hay algunas organizaciones que están ahí y bueno, lo que puedo decir de mi servicio y del servicio donde está Gilberto, es una de las cosas que cuando vienen a buscar ayuda, nosotros los orientamos muchísimo al familiar, porque a veces el familiar te dice, pero ¿cómo lo traigo? Bueno, que se ayude con defensa civil, que se ayude con los bomberos, porque a veces se ponen agresivos o se quitan la ropa. Entonces, los demás vecinos empiezan a reclamar, mire, ese tipo es un loco, esa tipa, esa vieja es una loca, así lo dicen. Entonces, cuando uno llega a la consulta, ya va, todo ese tipo de cosas. Por eso es que uno está para orientar en este tipo de Claro, casos. hay que generar sensibilidad y conciencia también por parte de la población hacia las personas y sobre todo Y a veces ese la gente cerco no de lo entiende. familiares que hacen un trabajo invaluable para atender a las personas con Alzheimer. Doctora, un saludo al doctor Gilberto, feliz día para usted y gracias por compartir esta información. Muchísimas gracias, de verdad, y que le estén dando a la salud mental, para mí es un honor la importancia. Cuídense No, mucho. gracias a usted por compartir sus conocimientos. Era la doctora María de Aldana, ella es psiquiatra, hablando el día de hoy sobre el Alzheimer y sobre todo ese acompañamiento que tanto requieren los familiares.